Javier Velázquez Quesquén está con nosotros, ex congresista, ex presidente del Consejo de Ministros. Vamos a hablar de varias cosas. Obviamente quiero primero saludarlo. Hace mucho tiempo que no lo veía y no lo veíamos además. Y también empezar a entrar antes del tema de Dina. Quiero preguntarle por el tema del acuerdo, no sé cómo se dice, si pacto o acuerdo de colaboración eficaz entre Fiscalía y Odebrecht. Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fabricio, por la invitación y mi saludo a toda tu gran audiencia. A ver, estábamos hablando detrás de las cámaras antes de entrar al aire sobre lo que podría ser un hecho histórico, más allá de que, si bien es cierto, preliminarmente ya conocemos un poco en general en qué consistió el acuerdo, porque me estabas comentando, esto está en el expediente. Claro, por lo menos sí. el índice de cosas. Sí, pero lo que no es posible y no es legal es que un par de fiscales, por sí y para sí, puedan declarar el carácter reservado de una investigación cuyas implicancias comprometen los intereses del país y solamente lo han conocido ambos y el señor Gorriti. Entonces, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que diga de paso, he visto la declaración de un miembro del tribunal, ya votaron. Ochoa Cardich, sí. Ya votaron, sino que creo que hay uno o dos que están fuera del país que falta firmar. Entonces, en los próximos días yo creo que va a ser como bien lo ha dicho el periodista Philip Butter, esta no es una victoria de él, que la ha impulsado, sino de todo el país. El Perú va a conocer los alcances de este acuerdo, como tú bien nos has dicho, que es un pacto que comprometió seriamente los intereses del país. Por ejemplo, en Estados Unidos, Estados Unidos fue el que descubrió el tema. Y en Estados Unidos ha cobrado una fuerte indemnización, ha obligado que la empresa culmine el aeropuerto de Miami y obviamente han hecho control de daños. Javier, en el detalle del documento, preliminarmente podemos conocer en términos, digamos, generales lo que más o menos se acordó o se pactó, pero ¿qué detalle podría ser ciertamente revelador de este asunto? Bueno, el que se haya otorgado la colaboración por hechos que no han sido debidamente corroborados, ¿no? Eso es fundamental. Yo creo que había una enorme presión en ese momento que los fiscales aparecían como superhéroes, había una enorme presión sobre los jueces, y yo creo que al margen de la estrategia que ellos utilizaron, porque levantaron la bandera de que cualquier cosa se podía sacrificar a cambio de mostrar a los corruptos, de limpiar la actividad política. Y eso no ha pasado. Y lo que ha pasado es que la indemnización que se han comprometido a pagar la empresa ha sido pequeña y el daño ha sido enorme. Mira, la sala de máquinas de estas empresas, vemos como hay cientos de maquinarias que se han chatarreado. Sí, claro. Entonces, obras que se han paralizado, y yo creo que esto va a servir como una referencia para que en el futuro un acuerdo de esta naturaleza tenga que privilegiar la finalidad pública. Javier, de acuerdo a lo que me estás diciendo, ese es el tema, no conozco en detalle cuál es el pacto o el acuerdo que llegaron con Barata, pero el señor Barata hace poco dijo, no cumplieron conmigo, yo tampoco he decidido cumplir con ellos, he ahí ahora el silencio, el señor no va a venir más, es casi como si fuese un muerto, él no va a venir a declarar. ¿Qué podrían haber acordado? ¿A qué acuerdo podrían haber llegado con este señor para que ahora él Exactamente, eso lo va a decir. Retroceda ahora. Eso lo va a decir, eso está en el acta. Hay parte del acta que están reservadas y yo creo que esa es la importancia, y el Tribunal Constitucional disponga que esto sea público va a sentar un precedente en beneficio de la democracia del país, porque no solamente este acuerdo de colaboración, sino los que estamos investigados. Yo tengo una investigación y no puedo acceder al cuaderno de colaboración eficaz de aquel que supuestamente me imputa algo. Es decir, defenderte como sí. te deberías defender con todas las herramientas a la mano, digamos. Exactamente, y se han cometido una serie de barbaridades. Por ejemplo, Barata dijo que el año 2006 le dio a nuestro compañero Luis Alba Castro $200.000 para la campaña del año 2006. Lucho Alba ha negado, eso se supo el 2018, han investigado hasta el 2023, la fiscal que veía la investigación dice no hay nada, no hemos podido corroborar nada, plantea el archivo, y el fiscal estrella dice pero ¿cómo van a archivar esto si no han investigado a todos los dirigentes?
Entonces nos han abierto investigación a Jorge, a Mauricio, a Mercedes Cabanías, a todo el mundo. A usted también. A todos nos han abierto una investigación por un hecho que ni siquiera conocemos. Yo no era dirigente el año 2006, yo era un candidato en Lambayeque. Pero así de abusivos y de prepotentes son estos fiscales del equipo especial. Y yo creo que no va a pasar nada si este equipo se desactiva. El equipo de Fuerza de Tarea de Brasil ya ha sido desactivado y las investigaciones continúan. Aquí lo que estamos ante un conjunto de privilegios económicos, materiales que tienen 2 o 3 fiscales por formar parte de este equipo, y algunos de ellos han logrado, a través de irregulares medidas cautelares, han logrado que en cargo de confianza ellos se mantengan, a pesar que esta es una facultad de la Fiscalía de la Nación. Entonces han hecho lo que han querido, y yo creo que a partir de la develación de este acuerdo, de esta acta del acuerdo, yo creo que la justicia va a ser más predecible y los ciudadanos van a estar mejor protegidos de los abusos de fiscales que han preferido el circo, el teatro, a conocer la verdad, ¿no? Javier Velázquez Quesquén está con nosotros, excongresista aprista, expresidente del Consejo de Ministros. Indefectiblemente, Javier, se va a tener que tocar el tema Alan García, no solamente las acusaciones contra Alan García, sino el suicidio de Alan García. ¿Cómo va? No sé, ¿va a crecer la figura de Alan García? ¿Va a minorarse? ¿Cómo podría resolverse el asunto con el acuerdo ahora publicado? Mira, no lo sé. No estamos mirando, en el APRA no estamos mirando la connotación que pueda tener de respaldo o no el que se conozca la verdad. Pero lo que sí es concreto, Fabricio, es lo siguiente. Alan García fue inducido a suicidarse. Algunos han tenido un punto de vista que ha sido un acto de debilidad de él. Yo considero que fue un acto heroico. Por lo menos Jorge, Mauricio y yo conocíamos de que él no iba a aceptar una ignominia como esa de ponerle un chaleco. A ningún presidente se le ha puesto un chaleco, a él se le iba a poner un chaleco, se le iba a mostrar así ante el mundo entero con los grilletes, y todo se había armado una parafernalia, un medio de comunicación ya tenía la cámara puesta en la casa, el Consejo de Ministros de Vizcarra se había convocado para las 7 de la mañana, entonces esto era un circo para terminar de liquidar y destruir la imagen de un político que ha contribuido a la vida pública durante más de 40 años. Entonces, yo creo que en ese sentido los fiscales no hubieran podido avanzar con la detención si es que no hubiera habido un juez que se prestó para eso. Y aquí ha habido una enorme presión de organismos y de personas extrañas al sistema judicial, como esa ONG IDL, el propio gobierno que estaba interesado en destruir la imagen pública de Alan García. Y cuando se anunció en este Congreso, que ya está por más de medio camino, de que iban a abrir una investigación, y yo no tuve mucha esperanza, porque yo creo que los apristas hace mucho tiempo que hemos aprendido a defendernos solos. Yo creo que ahora que el APRA va a volver al Parlamento, que el APRA va a volver a la escena política, yo creo que la primera tarea de reivindicación que va a tener que hacer la célula parlamentaria es que se conozca la verdad de esa inducción al suicidio del expresidente Alan García. ¿Una comisión investigadora? No sé, de repente sea una comisión especial, pero necesitamos conocer las actas del Consejo de Ministros, necesitamos saber cómo es que una periodista 2 horas antes de ese acto publicó un tuit donde anunciaba este acontecimiento. Hablamos de Rosa María Palacios, me parece. Mira, ella es una... ¿De qué periodista? Ella es una periodista que tiene derecho a que le den la información y guardar reserva de su fuente de información. Yo no creo que ella tenga responsabilidad, sino que estamos contextualizando. Sí, claro. Qué momento, raro, ¿no? Contextualizando. Pero lo que sí, por ejemplo, es raro que el fiscal estrella no tuvo la valentía de ir al operativo. Que las cámaras con las que fueron a grabar el allanamiento no tuviera audio. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que investigar. No, y además que el video está cortado supuestamente porque se les iba la batería, ¿verdad? Exactamente. Y al final de cuentas yo creo que esto no va a servir para vengarnos, sino va a servir para sentar un precedente que esto nunca más vuelva a pasar. Mira lo que sucedió. El presidente Fujimori dio un golpe de Estado. La historia lo va a juzgar. Yo no soy Dios ni juez para juzgarlo.
Ha hecho cosas buenas, cosas malas, pero lo malo fue el golpe de Estado. Y por el golpe de Estado ha estado casi 18 años preso. Entonces, y eso ha sentado un precedente que en este país, aquel que comete un golpe de Estado, aquel que altera el orden constitucional, no puede de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, justificar un acto de esa naturaleza, porque obviamente está soliviantando los valores que inspiran el sistema democrático, ¿no? Entonces, ese tipo de precedentes tenemos que sentarlos. No podemos permitir, mira, te lo digo con la autoridad de que yo era primer ministro cuando trajeron al presidente Fujimori de Chile. ¿Tú lo viste esposado al presidente Fujimori? No. ¿Tú lo viste que nosotros lo vejamos? Ya, eso es una buena cosa. ¿Cómo se manejó el tema en la interna? O sea, ¿se decidió exprofeso tratarlo con la, digamos, como expresidente? Una ¿No ponerle orden, unas esposas, etcétera? Luis Alba Castro era el ministro del Interior. Ajá. Una orden, yo era presidente del Congreso, no era primer ministro, era presidente del Congreso. Hubo una orden expresa del presidente de la República que al expresidente Alberto Fujimori, aún con la extradición, se le dieran todas las consideraciones de un presidente constitucional. Y así fue. Y así fue. Es decir, Fue un avión de la policía a Chile, lo trajimos. Yo creo que la detención o la carcelería no es para matar moral ni físicamente a una persona. Se le dio todas las consideraciones y ustedes verán, no verán una foto. Comparar al presidente Fujimori con Abimael Guzmán hubiera sido de verdad confuso y hubiera sido indignante para el país. Entonces al presidente Fujimori, la Corte Suprema logró la extradición y nosotros le dimos todas las consideraciones hasta que se le ubicó en Barbadillo. sí, y permítame usted introducir mi fe en este asunto, don Javier, pero incluso al término de la vida del señor Fujimori, con todos los errores y delitos que él ha cometido, por supuesto su final no fue el final de Abimael Guzmán, aunque algunas personas habrían querido que muera en prisión como murió Abimael Guzmán. Él murió, bueno, rodeado de su gente, aclamado un poco por la gente que lo quería, etcétera. Así que ciertamente estoy de acuerdo con Eso usted. está bien y yo también saludo que oportunamente Fue la providencia divina que lo quiso así. Se le dio el indulto y que él muriera como todo ser humano, que ha cometido errores, que los ha pagado, pero el presidente Fujimori también ha hecho una contribución al país. Entonces, yo creo que a veces el paso del tiempo permite ver las cosas con mayor objetividad, ¿no? A ver, hablando de presidentes de la República y sobre todo de la actual, la señora presidente de la República, Dina Boluarte. A ver, la Comisión de Fiscalización, don Javier, del Congreso obviamente, ha citado a la ex ministra de Vivienda, la señora Jania Pérez de Cuéllar, ha citado al médico cirujano de la señora Dina Boluarte, el señor Mario Cavani, y a la que fue secretaria de Comunicación en su tiempo de Palacio, la señora Susi Sato, para detalles sobre cómo así Dina Boluarte en junio y julio del 23 habría estado ausente algunos días de sus funciones debido a una operación en la nariz. Lo primero que se le viene a mente, su primera opinión. Mira, yo creo que este es un acto de frivolidad, que no tiene, siendo un acto de frivolidad reiterado de la presidenta de la República, un acto de frivolidad propio de una persona no solamente que es frívola, sino que también que está acostumbrada a mentir, de un gobierno que no tiene rumbo, ella no tiene ningún liderazgo, este es un gobierno incompetente. Yo creo que el Parlamento Nacional, en el fondo, lo que está haciendo es proteger a su presidenta. Yo vengo sosteniendo que el partido de gobierno de la presidenta Dina Boluarte son las bancadas en el Congreso. ¿Cuáles? Las bancadas que la apoyan. Fuerza Popular, Perú Libre, APP. Todas las bancadas que la Avanza País, todas las que la apoyan. Ese es el partido de gobierno. O sea, dos cosas me generan sentimientos encontrados. En primer lugar, que si no es por una denuncia pública de que ella se ha sometido a esta cirugía, su ausencia hubiera pasado desapercibida. Eso de verdad demuestra que el país avanza con ella o sin ella. O sea, no hay ningún liderazgo. Otros han dicho vacío de poder. ¿Qué poder tiene esa señora? Si el poder lo tiene el Parlamento, las bancadas en el Congreso son las que tienen el poder, las que ponen ministros, sacan ministros. ¿O acaso el ministro de Salud lo ha puesto la Presidenta de la República? ¿O acaso el ministro de Agricultura no lo ha puesto otro partido? ¿O acaso el Contralor no lo ha puesto? Entonces,
el poder está en el Congreso. Y lo grave de esto, Fabricio, es lo siguiente, y te lo digo como demócrata. Esto tiene que acabar. Este mal precedente no puede volver a suceder. ¿Por qué? Porque yo creo que el nuevo Parlamento, yo no creo que el nuevo Parlamento lo primero que tiene que hacer es una profunda reforma política. Tenemos que acabar con este diseño constitucional que ha sido rebasado, el tema de los vicepresidentes. ¿No te das cuenta que el Perú ha sido gobernado en estos últimos 10 años por 2 vicepresidentes? Que indistintamente de lo que pudo haber hecho Pedro Pablo Kuczynski, de lo que habrá hecho el señor Castillo, que debe pagar por todos sus latrocinios que ha cometido, lo primero que hemos visto es que tanto Vizcarra como esta señora, ni bien asumieron como vicepresidentes, comenzaron a urdir estrategia con los adversarios para vacar al presidente y quedarse ellos. Y lo más grave, te lo digo como demócrata, mira, yo no soy comunista, yo soy aprista. Nosotros los hemos enfrentado y los vamos a seguir enfrentando, sí, claro, a estos señores que son especialistas en fabricar pobres, los comunistas. Pero lo que sí, yo sí soy un demócrata. Quiera nos guste o no, el señor Pedro Castillo ganó el año 2021 y ganó con un programa de gobierno. Entonces, si al señor lo vacan, se entiende que el diseño constitucional establece que la primera vicepresidenta asume, o la segunda vicepresidenta si no estuviera la primera, pero lo fundamental ahí es que las líneas generales del programa de gobierno deberían continuar. Del programa de gobierno que ofreció el que ganó, deberían cumplirse. Pero esta señora no tuvo mejor expediente porque mal asesorada. Cuando a ella el Congreso la embiste de presidenta, no es porque el Congreso le hace el favor, sino porque el Congreso tiene que cumplir la Constitución, porque ese es el mandato que le correspondía a ella. Entonces ella no le debía al Congreso su designación, sino al cumplimiento de la Constitución. Entonces lo que ella hace es, se entrega a los partidos de oposición, y los partidos de oposición son los que comienzan a gobernar. Entonces distorsionan ese programa de gobierno y por eso legítimamente muchos países, muchas regiones como en Puno, como en Ayacucho se levantan. No es porque solamente no querían que saquen a Pedro Castillo, sino porque estaban traicionando las bases programáticas por las cuales ellos habían votado. Ellos no votaron por los que ahora están gobernando. ¿Cómo no se va a indignar Puno? Entonces, cuando a mí me hablan de la cirugía, yo veo que a veces perdemos el tiempo en una frivolidad de esta naturaleza, porque para mí más importante es, hasta ahora nadie responde políticamente por esos 56 muertos que hay en el sur. Sí, es verdad. Y quizás los Rolex también podría ser algo serio, ¿no? Ya, vamos primero por eso. Te digo una cosa, Fabricio, con la autoridad del segundo gobierno de Alan García. ¿Recuerda lo del Baguazo? ¿Qué hicimos nosotros de primer plano? Asumimos la responsabilidad política. Todo el gabinete dimitió, porque eso es la salida que le da un gobierno democrático a una crisis de esa naturaleza, sin perjuicio que se investiguen los responsables de las muertes. Pero aquí no. Aquí los responsables políticos no han respondido por esas muertes. Y lo que va a suceder, Fabricio, es que tú eres joven y vas a ver que en los próximos 5 o 10 años vas a ver policías y militares en el banquillo de los acusados y de repente condenados por muertes que ocasionaron como producto de órdenes que dieron quienes hoy día se escudan en los cargos políticos que tienen. Entonces, eso no puede volver a suceder. Y cuando me hablan a mí de la cirugía, digo, ¿cómo este Parlamento distrae su tiempo, la Comisión de Fiscalización, citando al cirujano, Oye, mira, no lo han hecho por los Rolex, no lo han hecho por las funciones que tenía esa señora como presidente de un club de la Purima que era incompatible con su cargo de ministro. No lo han hecho por el hermano que utilizaba a los gobernadores para organizar un partido. Y esto a mí me parece una cortina de humo para tapar cosas más graves, como por ejemplo esta. El domingo ha habido un reportaje en un canal de televisión de algo gravísimo. Los 24 colegios que albergan a los mejores estudiantes del Perú por su capacidad y que son gente humilde, que viven en esos colegios que ahora le llaman colegios de alto rendimiento, que fueron creados por Alan García. Sí, el primero estuvo en Huampaní, pues. Claro, el primer colegio se llamó Presidente de la República, claro, y lo tuvo a cargo la señora Marilú Martens. Entonces, que no era aprista, pero es una especialista en educación.
¿Cómo puede ser posible que esos 24 colegios donde están nuestros mejores talentos, el semillero de lo que va a ser la capacidad intelectual del país, no tengan internet? Y que 2 años consecutivos se haya caído la licitación del internet de la banda ancha. ¿No te parece que eso debería merecer la atención del Parlamento, llamar al ministro, y si no da las explicaciones que satisfagan a la representación nacional, se lo tiene bien merecido que se vaya a su casa? Eso es más importante. No estar que la cirugía, que te digo, es más, algunos han dicho que es infracción a la Constitución. Esta Constitución no obliga, no tiene una prescripción que diga que la presidenta, si se va a hacer una cirugía por una semana o se va a ausentar, tenga que dar cuenta al Congreso. En otras constituciones sí está, como en la de Estados Unidos. Pero eso de ninguna manera significa que yo estoy apoyando este acto de frivolidad. Pero esta señora está acostumbrada a mentirle al país. Y el Congreso, que es su partido, la mayoría de las bancadas, que es su partido, cohonestan ese tipo de conducta. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí como ciudadano que yo tengo expectativa por esa investigación cuando sé que al final de cuentas va a ser archivada? Don Javier, estoy de acuerdo con usted en lo que ha dicho en términos de... Sí, hay este descontento de la gente por no haber visto concluido o, digamos, no haberle dado tiempo. ¿Qué es lo que le han dicho a Philip ahora que estaba en Ayacucho el fin de semana, a la gente en Ayacucho? No le dejaron tiempo a Castillo de gobernar, etcétera. Pero quizá la señora, sí hay algo en lo que se parece y sí hay algo que está continuando en relación al gobierno de Castillo, que es este quehacer chicha de la política, esta informalidad, este hacerlo así a la champa, como decimos los peruanos. Porque Castillo evidentemente era alguien así, y la señora, las decisiones que está tomando, parece que van por ese camino, parece que la señora no tiene ni idea de cómo se gobierna y tampoco tiene idea de arreglarlo. Hay un estudio del doctor Arellano, y ese estudio es muy importante. Sí. Ha llegado a la conclusión que en los últimos 3 gobiernos, los peruanos hemos tenido la mala decisión de votar por el candidato que menos experiencia de gobierno tiene. Entonces, ¿tú cómo podías pedirle a un profesor fantasma de un colegio rural que iba acompañada de una señora que trabajaba en un organismo público, cómo les podías pedir a ellos que pudieran llevar adelante este proyecto tan importante como es conducir al país por el camino del crecimiento y de la prosperidad? Era evidente que iba a fracasar, era evidente. Entonces creo que los partidos, en el caso nuestro, yo vengo en el APRA, al interior del APRA vengo luchando por 2 cosas: porque haya una renovación de cuadros, hay cuadros muy importantes, que pueden ser las piezas de recambio que el APRA necesita para proyectarse 30 años más. Está Renzo Ibáñez, está Yaiseque Espinosa, está Enrique Valderrama, está la hija del expresidente Alan García, que es un rostro fresco, inteligente, que tiene mucho futuro, y como ellos, a lo largo de todo el país, hay gente joven, preparada, que está dispuesta a tomar la rienda del partido. Yo no sé por qué el partido se sigue encadenando entre 4 o 5 dirigentes que creen que tienen la solución del país. Y lo otro es que somos el único partido que tenemos experiencia para gobernar. Y no porque hemos estudiado solamente política de gobierno en las universidades, sino porque hemos estado en el gobierno y hemos podido demostrar cosas que antes eran todavía discutibles. Por ejemplo, que una economía tiene que crecer para que pueda generar empleo y a su vez puede resolver el problema de la gente de menos ingresos. A raíz de lo que usted está diciendo, han dicho, bueno, ese es el APRA que se ha tirado más al libre mercado que a lo que antes defendía en cuestiones parecidas. No, pues es que ya, integrarnos a la economía global ya no es una cuestión de una decisión soberana de un país como el nuestro, que representa el 3% del Producto Bruto Mundial, pues. O sea, nosotros, si tú ves este país con relación al de hace 30 años, este país ha avanzado mucho. El ingreso per cápita del año 90 era $1,200, ahora estamos cerca de los $7,000. ¿Que hemos resuelto todos los problemas? No. Pero ¿quién puede decir que el APRA puede ser un partido de derecha cuando en el segundo gobierno hemos reducido 20 puntos la pobreza? La desnutrición crónica infantil la bajamos de 11 a 4.6%. Cuando le hemos dado agua a 5 millones de peruanos. Entonces, hoy día esa
esa fisonomía de izquierda o de derecha ya ha caído en desuso. Acá lo que se debe medir de un gobierno es cómo ese gobierno resuelve el problema de la gente que tiene menos ingresos. Por eso es que nosotros, yo creo que el APRA tiene que ofrecerle al país el activo más importante que tiene, su experiencia. A lo largo de todo el país, así como tenemos gente para renovar al partido, tenemos gente que han sido ministros, que han sido directores de empresas, que han estado en la función pública, porque ¿qué es lo que ha pasado en estos 4 años? ¿Qué ha gobernado el país? O mejor dicho, ¿qué es lo que ha hecho que el país se vuelva ingobernable? La improvisación, la improvisación. ¿Cómo tú le puedes pedir, por ejemplo, al señor Castillo, a esta señora Dina Boluarte, que puedan embarcarse en una política pública, por ejemplo, para resolver el tema de la salud, de la educación? No tienen ni la menor idea. Hoy día estos ministerios que son sensibles han sido tomados por los partidos que están en el Parlamento y que están gobernando con la señora Dina Boluarte. ¿O no es verdad? Sí. Estoy exagerando. Don Javier, a mí me parece, yo estoy de acuerdo en muchas cosas de las que está diciendo, sin embargo, mirando hacia el futuro, mirando al APRA hacia el futuro, hay una cuestión que no me parece a mí menor, que es definir qué está pensando la gente ahí adentro en términos de moral respecto de, por ejemplo, lo que algunos llaman enfoque o algunos llaman ideología de género. Porque usted me ha mencionado varios nombres y yo los conozco casi todos. Conozco a Úrsula Silva también muy bien, es amiga mía, etcétera, ¿no? Son muy amiga de mi familia. Un buen cuadro, Úrsula. Sí, sí, claro que sí. Pero no todos están de acuerdo con el asunto del género. Y aunque a algunas personas podría parecerle un tema marginal, es lo que termina definiendo políticas de gobierno que podrían ser muy parecidas a las que hoy hay en Europa o muy parecidas a las que pretendemos países que no estamos tan alineados a esa manera de pensar. ¿Cómo van a definir el asunto de el tema del género dentro del partido aprista? Porque Jaisek Espinosa puede pensar una cosa y Quique Valderrama puede pensar una cosa diferente. ¿Cómo se van a poner de acuerdo ahí en algo que termina siendo tan explosivo, incluso que puede terminar en divisiones? No va a terminar en divisiones. Yo he escuchado a Jaisek Espinosa en una brillante confrontación que ha tenido con el representante de este sector. Yo creo que los sectores minoritarios tienen que tener el respeto de las mayorías en la democracia, pero a los que no tienen derecho es a invertir el valor de la democracia. La democracia es el concepto en virtud del cual es el gobierno de las mayorías sobre las minorías con el respeto de estas. Se respeta a la minoría, pero el respeto a la minoría no supone que las minorías impongan en la agenda de un gobierno de carácter nacional sus ideologías. Entonces, yo creo que estos son temas debatibles al interior del partido. De repente una compañera o un compañero no está de acuerdo con Yaiset. Y yo creo que hay temas, siendo importante el tema de la ideología de género, yo creo que hay temas más importantes. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para legitimar la democracia, por ejemplo? Hoy día los jóvenes no quieren saber nada con la democracia y con la política, no quieren saber nada, porque ellos creen que cada 5 años los utilizan para votar y luego los que ganan hacen todo lo contrario por lo que ellos votaron. ¿Cómo legitimamos? Ya no podemos, y es que yo no crea, sino durante 30 años, Fabricio, durante 30 años, desde que el presidente Fujimori aplicó todo este conjunto de medidas para que nos abramos al mundo, para que nos incorporemos a la economía de mercado, durante 30 años, los peruanos, no solamente los empresarios, los peruanos hemos logrado que se forme un aparato productivo formado por empresarios que han ayudado o han piloteado sacar adelante el país. ¿Qué necesitamos ahora? No solamente generar empleo, sino necesitamos que ese 80% que está en el mundo informal, de ese microempresario que crea su propio puesto de trabajo, que vive del día a día, también él pueda producir riqueza. No solamente generar empleo, sino también pueda producir riqueza, sin quitarle a los que la tienen. Puedan producir. Ese tiene que ser el desafío de un nuevo gobierno. O sea, enseñarle a los pobres cómo se produce la riqueza, más no cómo se crea la pobreza. Entonces, si nosotros no tenemos claros, y eso algunos en el APRA lo tenemos clarísimo, necesitamos, durante 30 años hemos apostado todos a impulsar el crecimiento. Okay. Eso se tiene que mantener, eso no se puede tocar, pero discúlpame, eso no se puede tocar.
¿Qué es lo que está pasando hoy día en el mundo? ¿Por qué los sistemas democráticos se están debilitando? Porque han perdido legitimidad, porque han generado, en reemplazo de la pobreza, si bien es cierto, se ha derrotado en el mundo la pobreza, se está generando un fenómeno socialmente pernicioso que se llama desigualdad. O sea, el pobre está viendo que unos pocos están ensanchando su riqueza. Entonces, en vez de que eso se consolide en un hecho de violencia, lo que tienen que hacer ahora los gobernantes, por eso te hablo de la experiencia, lo que tenemos que hacer ahora es dirigir toda la acción del Estado sin ponerle un solo sol más de tributo a las empresas, porque ya están ahorcadas. No ahorcadas, pero ya es suficiente los tributos que pagan, impuesto a la renta, el impuesto selectivo al consumo, el IGB. Yo creo que eso no hay que tocarlo. Yo creo que hay que seguir estimulando que las empresas sigan avanzando y creciendo. Pero nosotros tenemos que dirigir toda la acción del Estado. Para eso se justifica el gobierno, para dirigir lo que recaudamos, para dirigir en políticas públicas que vayan orientadas a resolver los ingresos del 40% de la gente que menos ingresos tiene. ¿Cómo se llama eso? Se llama prosperidad compartida. Está bien, el empresario crece, gana muy bien, perfecto, pero también eso también impacta en el 40% de la gente que menos ingresos tiene. Y eso no es una novedad mía, por si acaso. Este es un diseño que lo ha hecho el Banco Mundial y que lo ha tomado México. Y por eso que en México hemos visto una presidenta que se ha reelegido, un gobierno que se ha reelegido con 60%, es porque el gobierno ha tomado la decisión de construir políticas públicas orientadas a atacar esos sectores de menos ingresos. ¿Para qué? Para evitar el resentimiento, para evitar la desigualdad. Okay, genial, pero ¿eso no hace más grande al Estado? A ese Estado que ya estamos viendo algunas veces demasiado gordo, demasiado todopoderoso. No, es que ¿no? me has interpretado mal. Yo no te estoy diciendo que con la plata de todos los peruanos creemos puestos de trabajo, burócratas. No, lo que yo creo es que hay que darle incentivos. Mira, se está discutiendo en el Congreso una zona económica especial para Chancay, ¿cierto? Y se está discutiendo torpemente, porque algunos congresistas no lo entienden, se está discutiendo que para crear esa zona económica especial hay que arrancar, por ejemplo, dándole algunos beneficios tributarios. Se plantea que impuesto a la renta sea 0. Entonces algunos dicen, pero ¿por qué se les va a dar impuestos? ¿Por qué se les va a exonerar de impuesto a la renta cuando el resto paga? Oye, pero en esa zona ahorita nadie tributa porque no hay inversión. En esa zona no hay puesto de trabajo. Cuando venga la inversión privada de esa zona económica especial, se van a crear puestos de trabajo, va a haber gente que tendrá ingresos y la economía se va a retroalimentar. Yo no estoy diciendo que la intervención del Estado a través de la prosperidad compartida sea creando puestos de trabajo para burócratas. Lo que estoy diciendo es creando mecanismos. Maneras, formas. Por ejemplo, como a un microempresario, cuando hablan del sueldo mínimo vital, no, que el sueldo mínimo vital no hay que tocarlo, porque si no afecta los costos laborales de la gran empresa y afecta al microempresario. Hay que buscar mecanismos como al microempresario podemos hacer que él le pueda pagar a su empleado, a uno o dos que tiene, le pueda pagar el sueldo mínimo vital, y lo compensamos, por ejemplo, mi reflexión es, no soy economista, pero la contribución del 6% que hacen las empresas para la prestación de salud de los trabajadores, el Estado lo podía asumir. Don Javier, ¿hay alguien que está hablando de ese asunto? Por lo menos los números hasta ahorita parece que le convienen, le van bien, le dan la razón, que es Javier Milei. Él está diciendo menos impuestos. Menos impuestos para justamente esos microempresarios, para que puedan tener más dinero y puedan pagar mejores sueldos. No sé ese esquema, ¿cómo lo ve usted? Básicamente, ¿cómo ve el esquema de Javier Milei a la hora de hacer gobierno? Pero es otro país, pues, Fabricio, es otro país. Ojo que él se está basando un poco en lo que ocurrió acá en el Perú, ¿ah? Sí, pero no, es otro país con otra vez. Te lo explico así. Por favor. Mira, la matriz tributaria... Desázneme, por favor. La matriz tributaria del Perú, más del 60% de la recaudación tributaria que recauda el Perú es del impuesto al IGB, del IGB. Ok. Ese impuesto, que es del 18%... 30% me dice. No, el IGB es 18%. No, la masa tributaria, ¿de cuánto es? 62% Perdón, okay. De los tributos que nosotros utilizamos para sostener el Estado vienen de estos impuestos del IGB, del selectivo al consumo. Okay. Y el resto es renta, impuesto a la renta. En Estados Tú debes haber escuchado que en otros países el IGB o también el IVA, como se le dice en España, por ejemplo. En España,
es 7%, 9%. Y dirás, ¿y por qué el Perú es 18 y por qué es 7, 8%? Porque allá la matriz tributaria no se sustenta en el impuesto al consumo, sino en el impuesto a la renta. En Estados Unidos, los que más riqueza tienen, más impuestos pagan. Entonces, es diferente la matriz tributaria. Entonces, aquí lo que hay que hacer es seguir estimulando que haya más gente que gane plata, que gente que tenga más riqueza para que pague más renta, y hay que hacer que ese 80% de informales se vayan incorporando a la formalidad, que comiencen a tributar, y comenzaremos a cambiar esa matriz tributaria. Cuando esa matriz tributaria se sustente ya no en IGB, ya no en selectivo al consumo, sino en impuesto a la renta, estaremos en condiciones de hacer un país más justo, de ser un país que más alimente el consumo y que pueda llevarnos a una condición mejor como hay en otros países, ¿no? Para hacer eso, a ver, lo que pasa es que Estados Unidos lo hizo así porque la cantidad de ricos era mayor en proporción, ¿verdad? Y había mucha gente con muchos recursos que podía pagar ese tipo de impuestos, que es el impuesto del que usted está hablando. Pero cuando esto se crea en el país o cuando se instaura esa base de gente contribuyente, no había tanta gente que podía pagar mucho, por eso que se amplía la base y la verdad a las finales todos terminan haciéndolo. Habla muy bien de cómo se ha llevado la economía en el país. Hay ahora más ricos que antes, seguramente deberían haber más ricos en el futuro que puedan generar impuestos a las rentas, que puedan convertirse esos impuestos en lo fundamental, pero todavía yo no hablaría de rico, yo hablaría de gente más pudiente, gente que produce riqueza. Me corrijo. La gente que produce riqueza. Y yo soy un convencido que en un eventual gobierno aprista nosotros, si bien es cierto, esa gente que más produce riqueza genera puestos de trabajo, yo creo que eso no hay que dejarlo que sea inercial. Yo creo que hay que dedicar todo el esfuerzo para que esa gente también, los medianos y los pequeños, puedan crear riqueza. Ajá. Y si ellos crean riqueza, contratan mano de obra. Es así como crece un país, cuando la clase media es la que crea la riqueza. Claro, por supuesto. Si nosotros hemos logrado 3,5 millones en los 5 años del gobierno de Alan García, incorporar 3,5 millones de pobres a la condición de clase media, ¿por qué no podemos ampliar la base de aquellos ciudadanos que creen que puedan crear riqueza? Y la creación de riqueza es virtuosa porque genera puestos de empleo, y el que tiene un empleo consume, y eso retroalimenta la economía. Y eso no es cosa de demagogia, es una cosa de sentido común. El país va a seguir generando esta perversidad que se llama desigualdad si nosotros seguimos manteniendo 80% de gente que está en la informalidad, y porque no negamos a través de una SUNAT que es irreflexible de quererles cobrar tributo desde el primer día de su actividad económica. Entonces, como en las zonas económicas especiales que se quieren poner al lado del puerto de Chancay, se plantea 0% de impuesto a la renta los primeros 5 años, y me parece bien, Sí. porque no solamente nosotros vamos a recibir una inversión, sino que tenemos que aprovechar la transferencia tecnológica. Así comenzó China. ¿China cómo comenzó? China comenzó ensamblando. Copiando y haciendo, digamos. Ensamblando. Uh-huh. Luego tomaron la transferencia tecnológica. Hoy día los chinos tienen su propia tecnología. Y hoy día los chinos, ¿qué han hecho? Han sacado 350 millones de pobres, los han pasado a la clase media, y entonces hoy día las empresas ya no van a producir a China porque la mano de obra se ha encarecido. Entonces, esa es una señal de que esa estrategia fue muy buena. Entonces, nosotros tenemos que replicar lo bueno, porque no podemos seguir siendo, a estas alturas, en pleno siglo XXI, exportadores de materias primas. Y qué bien, discúlpame que te diga lo siguiente, mira lo que está pasando en el Perú virtuosamente. Mira, nosotros hace 20 años exportábamos $700 millones en productos no tradicionales, o sea, frutas, eso. Espárragos, qué sé yo. Hoy día exportamos más de 10.000 millones de soles. Hoy día el Perú está entre los 10 países del mundo que exporta palta, espárrago, arándano, el arándano y uva. Entonces, sí es posible, gracias a un programa de beneficios que se le dio al régimen agrícola, se logró que pudiéramos llegar a esta situación. Entonces, ¿por qué no hacemos programas de esa naturaleza que sean transitorios y que permitan activar sectores sociales que son muy potenciales, como el turismo, como la agricultura, ¿no? Don Javier, se me quedó corto el tiempo. Me imagino que la reflexión final, no sé si la suya sería esta, pero yo quizá
A ver, hay algo en lo que estamos todos de acuerdo en los últimos 30, 40 años, que más o menos como se ha llevado el capítulo económico de la Constitución, eso tiene que continuar. O sea, el libre mercado es lo que básicamente de alguna manera nos ha permitido avanzar. Seguramente hay que regular cosas, hay ideas interesantes que usted ha dicho, pero más allá del gobierno que venga, hay cosas que se tienen que mantener, que es un poco la promoción de que la riqueza no la puede hacer el Estado no genera riqueza, quien la genera es el privado, y el Estado lo que tiene que hacer es, de alguna manera, administrar impuestos y tratar de hacerle mejor la vida a la gente. A ver, lo que quiere la gente, don Javier, es llegar a fin de mes, tener dinerito en el bolsillo para comprarle algo a su familia, para salir de vacaciones si se puede, para ir a comerse un pollito a la brasa, comprarse un vestido. La gente quiere eso, ¿no? Yo no sé si estamos pensando en hacer grandes millones, Dios quiera, pero si no es así, por lo menos queremos vivir tranquilos. Ese creo que debe ser la prioridad del gobierno, hacerle la vida tranquila a la gente con un poquito de plata en el bolsillo para poder disponerla, quizá para ahorrar incluso. ¿Me permites un minuto para hacer las dos reflexiones finales? Primero, que los inversionistas ya no están preocupados en la Constitución económica. No están preocupados, porque hemos demostrado durante 30 años que somos respetuosos de los convenios ley, y además que hemos tratado igual al inversor extranjero, lo hemos tratado con el peruano. ¿Sabe de qué están preocupados los inversionistas? De la seguridad. Más que del capítulo económico, están preocupados de la seguridad, que no les secuestren a sus familiares, que no atenten contra los directivos o los trabajadores de las empresas. De eso debemos preocuparnos, en la seguridad. Y sobre eso estamos en cero. Tengo que hacer una última pregunta entonces. Ya estamos despidiendo. La última. ¿Un Bukele? No, yo creo que no. Yo creo que no se puede traslapar una realidad de otra. Yo creo que aquí en el Perú lo que tenemos que poner, no soy especialista en seguridad, pero yo creo que lo que ha pasado acá, cuando yo veo que compran patrulleros, motos, cascos, lo único que estamos haciendo es cargándole de más presupuesto. Algunos dicen, faltan 50.000 policías, No, lo que necesitamos es policías especializados que se dediquen las 24 horas del día a hacer investigación. Tú has visto en estos 30 días, ¿tú has visto que la policía ha presentado una organización criminal de secuestros? No, porque no están haciendo investigación. Y lo que saben hacer nuestros policías es eso, es hacer sabuesos, es ser detectives. Entonces, lo que hay que hacer es una unidad especializada. Ya creo que ahora comenzaron a hacer una unidad especializada. Yo creo que más policías necesitamos que haya mucha investigación y mucha inteligencia. Y te diré algo para terminar antes de irme. Cuando he sido primer ministro, he tenido la suerte de resolver problemas sin ninguna gota de sangre, sin ningún muerto en la Convención, en el sur, cuando habían paros legítimos de la gente por el tema del gas. ¿Y sabes por qué lo lograron? Porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen buenos elementos de inteligencia que no los están usando. Y que están envejeciendo. Si sobre la base de ellos nosotros generamos una gran unidad operativa que haga investigación y que haga inteligencia, ten la seguridad. Se ha podido. ¿Cómo se derrotó a Sendero Luminoso? ¿De la noche a la mañana? No, desde el año 89 se creó el GEIN. Con inteligencia. Por supuesto. Entonces, eso es lo que está faltando. Falta un debate de esa naturaleza. No soy especialista, pero el sentido común de las cosas. Tú le das a un policía una moto, está bien, pues, una moto. Pero tienes que darle combustible, tienes que darle para comprar llantas, y comenzamos a crear cementerios de... Yo digo que no se compren esos equipos, pero fundamentalmente hay que preparar bien a nuestros policías para que puedan hacer acciones de inteligencia que puedan reducir a estos miserables que hoy día están poniendo en zozobra al país. Yo creo que eso es fundamental para que el país siga avanzando por el camino de la prosperidad al que todos aspiramos, ¿no? Ha sido Javier Velázquez Quesquén con nosotros, es congresista, expresidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, don Javier. Gracias, Fabricio, por la invitación, y la verdad que te felicito. Si hay alguien en la historia del Perú que yo sinceramente aprecio de verdad, es a ella. De verdad. No solamente por lo inteligente y por lo, entiendo, buena persona que era, sino por el alma protestante que tenía ella, ¿verdad? Él fue muy cercano a los primeros cristianos que llegaron acá, los primeros misioneros, tuvo acercamiento con varios de ellos en sus inicios. Ese Aya para mí es entrañable, solamente quiero decirlo. Y para terminar, Aya le entregó al Perú un partido que ha actuado en la mitad de la vida republicana. 200 años de vida republicana, un siglo, nos
el APRA ha estado presente en la vida política del país, con sus errores, con sus aciertos, con todo, pero durante 100 años estamos en la vida política del país y ahora nos aprestamos a proyectar el partido 30 años más. Ese es el gran legado que dejó a De la Torre, una herramienta social al servicio de las personas. Ese legado no es gratuito, el entendimiento de la ética protestante del trabajo en el pensamiento de Aya fue importante y fundamental. Ya hablaremos de eso, ya te voy a evangelizar un día de esto, Javier. Dios te bendiga. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. No te pierdas Hora Punta, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Betel Radio 100.1 FM.